superioridad. Sin embargo, cuando se hicieron análisis de por qué mostraban superioridad, pues empezó a verse que probablemente tenía que ver con la seguridad y con algunos de los eventos adversos. Y una de las principales cuestiones con el efavirenz ha sido todo lo que ha tenido que ver con trastornos o eventos adversos a nivel neurocognitivo. Y muy importante es que en diferentes ensayos clínicos, esto es un resultado de unos metaanálisis precisamente de varios ensayos clínicos que tuvieron al efavirenz en comparación obviamente pues con otros brazos como la alternativa de tratamiento, pues se ha visto que básicamente el riesgo de pensamientos de ideación suicida o incluso de eventos suicidas pues ha sido importante y esto ha llevado a que poco a poco el efavirenz haya sido desplazado por esos medicamentos que, como les dije, han mostrado incluso superioridad frente al control virológico y mayor seguridad como los inhibidores de integrasa hoy en día. Sin embargo, pasa una cosa muy interesante y es que estos son datos de ensayos clínicos con asignación aleatoria, pero cuando se ha tratado de evaluar ese mismo efecto del efavirenz a nivel de estudios observacionales en diferentes bases de datos, pues no se ha visto el mismo efecto y ha habido diferentes estudios que lo que nos han dicho es que no han encontrado esa asociación que se ha establecido en los ensayos clínicos entre efavirenz, muerte por suicidio o ideación suicida o pensamientos suicidas. Entonces, esto pues genera una situación que a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué si los ensayos clínicos me están mostrando un resultado y se supone que los ensayos clínicos están en la cadena más alta de la evidencia, dadas las ventajas que tiene frente al manejo de la confusión y todas las otras situaciones que ustedes conocen mucho mejor que yo en este caso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los estudios observacionales no lo muestran? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de un tema que es muy importante y es que entendemos por inferencia desde los ensayos clínicos con asignación aleatoria. O sea, realmente los resultados que podemos obtener o que obtenemos de estos estudios son siempre trasladables a la práctica o cómo es que son trasladables a la práctica. Entonces, tratando de revisar un poco el tema, básicamente pues por el tema del artículo, encontré algunos textos y muchos textos, mucha bibliografía que habla sobre esto. Este artículo en general, que es de la doctora Dabre y del doctor Hernán, me gustó mucho porque trata de hacer una revisión, no es sistemática, pero sí es una revisión narrativa de en qué nos deberíamos basar para hacer inferencias de los ensayos clínicos con asignación aleatoria y trabaja tres temas especiales. Uno que es el tema de la población objetivo, la población blanco y diferenciar entre lo que es generalizabilidad y lo que es transportabilidad. Otro es el asunto que tiene que ver con las intervenciones conjuntas sobre el reclutamiento o la participación en el estudio y eso verse como una intervención conjunta con el tratamiento que está siendo valorado en el estudio. Y un tema que es muy importante y muy interesante en todos estos aspectos que se han venido trabajando de inferencia causal, que tiene que ver con las denominadas cantidades contrafactuales. ¿Pero qué es eso entonces? Lo primero es hablar un poco entonces de esta población blanco. Pues nosotros, pues, cuando hablamos de muestreo y vemos todas las clases de muestreo, sabemos que en general nosotros tenemos una población grande, una población de estudio, objeto donde nosotros quisiéramos precisamente inferir los resultados de nuestros estudios, pero no siempre es alcanzable y no siempre podemos tener acceso a toda esa población. Por lo tanto, pues nosotros basados en algunos criterios de elegibilidad, pues sacamos entonces una población elegible o una población de estudio y de acá una muestra. Básicamente entonces de esa población elegible nosotros continuamos para los ensayos clínicos, hacemos unas acciones para poder reclutar a los pacientes. Es decir, que ese reclutamiento de alguna manera, así nosotros estemos calculando un tamaño de muestra, termina siendo un reclutamiento más bien por conveniencia en el cual hay una población que se invita a participar, dadas algunas facilidades para contactarse con ellos, el que estén consultando en diferentes centros, etcétera. Y después de eso, pues viene la decisión de los invitados de participar o no participar, de acuerdo a lo que ellos consideren. Y esta va a ser finalmente la población participante en la cual vamos a valorar las intervenciones que queremos estudiar en los diferentes estudios. Entonces, acá se desprenden dos conceptos, uno que es el de generalizabilidad y otro que es el concepto de transportabilidad. En el de generalizabilidad, básicamente lo que queremos es hacer inferencia desde el estudio a la población blanco, pero en ese caso la población blanco debería coincidir o sería un subgrupo de esta población elegible. O sea, en ese caso nosotros podríamos generalizar, tenemos de alguna manera una certeza
de que esa población que participó en el estudio pues pertenece y se parece mucho a esa población elegible. Sin embargo, nosotros no siempre queremos generalizar, sino que queremos hacer transportabilidad. Cuando yo vi la palabra y la traducción, un paréntesis acá en la invitación al CREPI, me pregunté si esta palabra existía y si existe, y es la capacidad pues o la cualidad de ser transportable, si existe pues en la Real Academia de la Lengua. Entonces acá lo que queremos es hacer inferencias desde el estudio a la misma población blanco, pero en este caso esa población blanco va a incluir individuos que no hicieron parte de la población elegible para el estudio. Y ese es nuestro día a día, o sea, nosotros realmente cuando queremos y vemos los resultados de un estudio y hacemos análisis crítico de ellos, pues queremos saber cómo coger esos datos y llevarlos a nuestro paciente, a nuestra población, para saber qué intervenciones podemos aplicar y qué no podemos aplicar. Entonces, de ahí viene ese concepto de transportabilidad. El segundo asunto muy importante, que cuando estamos hablando de inferencia de estudios clínicos, es el de intervenciones conjuntas acerca de la participación y el tratamiento evaluado en el estudio. O sea, nosotros debemos ser conscientes de varias cosas. La primera es que las acciones de reclutamiento pueden tener efectos directos sobre los desenlaces y eso no necesariamente tiene que ver con el tratamiento evaluado. Un ejemplo claro es el impacto psicológico por participar en un tratamiento experimental. La persona puede variar sus conductas, puede volverse más adherente, puede volverse menos adherente, puede hacer más ejercicio, puede hacer menos ejercicio, muchas cosas que probablemente van a tener que ver con lo que le están informando acerca de los objetivos del estudio, por ejemplo, aunque no conozca en la mayoría de las ocasiones la intervención a la cual está siendo expuesto, sí, el hecho solo de participar sí puede tener un efecto directo sobre el desenlace. Y ese hecho hace que desenredar los efectos de ese reclutamiento y del tratamiento no sea fácil, o sea, es muy complicado uno poderlo saber. Tenemos técnicas y tratamos de hacerlo con cegamiento y tratamos entonces de cegar a los participantes acerca de la intervención, a los investigadores, a los mismos analistas de los datos, pero no siempre es fácil poder separar esas dos acciones conjuntas. Entonces, lo que conocemos en general y los resultados que tenemos muchas veces de los estudios clínicos son el efecto conjunto de la intervención y de las acciones que motivaron la participación en el estudio. Y eso no siempre es transportable, o sea, eso no siempre va a ser, no es lo que pasa en la vida real con las personas que reciben un tratamiento y que simplemente lo están recibiendo porque su médico se lo formuló, porque tienen una condición y porque ellos tienen un estilo de vida particular. Son situaciones que pueden diferir. Y el otro asunto es el de las cantidades contrafactuales, o sea, este asunto de lo contrafáctico, pues se ha discutido mucho y viene discutiéndose mucho en todo lo que tiene que ver con causalidad, y es qué hubiera pasado si una persona no hubiera recibido la intervención, o sea, esa misma persona, bajo sus mismas condiciones basales, no recibió la intervención, entonces se hubiera muerto o no se hubiera muerto. A lo mejor si no se hubiera muerto, pues entonces al ser la misma persona con las mismas condiciones, pues pudiéramos pensar que la intervención fue la causa de esa muerte. Pero nosotros generalmente no valoramos, no podemos valorar el efecto en el mismo individuo, es decir, nosotros no nos podemos devolver después de darle el efavirenz a una persona y saber si tuvo intentos o comportamientos suicidas, no nos podemos devolver en el tiempo a decirle no tome efavirenz a ver si tiene comportamientos suicidas. Entonces lo que hacemos es que valoramos generalmente nuestras intervenciones en poblaciones y evaluamos efectos promedio bajo una u otra intervención en poblaciones. Lo que hacen los ensayos clínicos es tratar de emular este contrafáctico para que a partir de una asignación aleatoria adecuada, pues tengamos dos grupos que sean comparables, que sean exactamente iguales en todas sus intervenciones, en todas las covariables, en todos los factores de confusión conocidos y no conocidos, excepto en la intervención a la que están siendo expuestos. Aquí la pregunta es si existe algún tipo de intercambiabilidad entre la población participante del ensayo y la población blanco o el subconjunto no aleatorizado, y si hay una probabilidad positiva de participación en el ensayo que esté condicionada a las variables necesarias para asegurar la intercambiabilidad. Es decir, nosotros cuando vamos a transportar, a trasladar los resultados de un ensayo clínico, podemos garantizar esto en esa población blanco. Es un asunto importante que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de transportabilidad o de inferencia causal de los estudios clínicos.
Esto tiene muchas discusiones, acá no me voy a detener mucho, simplemente es para decirle que hay muchos estudios, de hecho me quedé sorprendido con la cantidad de estudios que hay acerca de diseños incluso para inferir de ensayos clínicos a población blanco. Entonces acá este es simplemente uno de ellos, escrito por la misma doctora Dabre, también participa el doctor Hernán en este estudio, y básicamente hay unos estudios que pueden ser anidados dentro de esa población blanco o la población elegible más bien, o no anidados, y básicamente mediante eso hay diferentes fórmulas matemáticas, diferentes técnicas estadísticas que lo que hacen es modelar las probabilidades tanto de la muestra, las probabilidades marginales de la participación en el estudio, la probabilidad condicional con todas las otras variables de la participación en el estudio, y con esto identificar básicamente resultados que sean contrafactuales. Uno de los ejemplos que existe pues es lo que se hizo en este estudio. Entonces, ahora sí un poquito hablarles de lo que se hizo en el estudio. Basados en esa dualidad que teníamos desde el principio que les comenté, en que el efavirenz en los ensayos clínicos se ha visto asociado a pensamientos y comportamientos suicidas, pero no ha sido así o no ha sido siempre reproducible en estudios observacionales, pues los autores del estudio, la doctora Molan y sus colaboradores, lo que hicieron fue evaluar 4 ensayos clínicos que correspondían a ensayos clínicos realizados entre el 2001 y el 2007, que fueron hechos en los grupos de estudios clínicos en SIDA, y donde precisamente el efavirenz pues era la intervención valorada frente obviamente a otros comparadores. Y acá evaluaron entonces 5.332 personas que participaron en esos 4 estudios clínicos, tomaron los datos de ellos los tenían. De hecho, todos estos análisis son hechos al nivel individual, excluyeron, a ellos no les interesaba en principio pacientes que no hubieran sido de Estados Unidos, básicamente porque esto lo iban a concatenar con unos datos observacionales que pertenecían a una cohorte estadounidense. Entonces excluyeron 1.381 pacientes que no vivían en los Estados Unidos, y en general pues todos eran mayores de 18 años, excluyeron solamente 2 personas que habían ingresado a los estudios sin ser, teniendo menos de 18 años. En general entonces ellos analizaron los datos de participantes en esos estudios de 3.949 participantes, pero como la idea es transportar los resultados hacia una cohorte como tal de la vida real, entonces lo que hicieron fue valorar una cohorte de Estados Unidos que inicialmente era una cohorte de pacientes atendidos en 8 centros de Estados Unidos con aproximadamente 30.000 personas, y de ellos empezaron a valorar primero qué pacientes habían iniciado tratamiento antirretroviral entre 1999 y 2015, que hubieran iniciado tratamiento antirretroviral siendo naif, es decir, no habiendo estado expuestos nunca al tratamiento, y que también fueran mayores de 18 años. Tuvieron inicialmente 11.042 personas en esa base de datos, y empezaron a tener algunas exclusiones, que porque no tenían información completa, algunos que tenían una carga viral suprimida antes de iniciar el tratamiento, por lo cual no estaban seguros de si tenían VIH o no, si no había control de esa carga viral, lo que les dije, si no tenían, si eran menores de 18 años, o si habían iniciado tratamiento antes de 1999, básicamente pues porque los medicamentos pudieran ser muy diferentes, o los esquemas más bien de tratamiento pudieran ser muy diferentes. Así en total, ellos tuvieron acceso a datos a nivel individual de 8.291 personas que, como les digo, habían empezado tratamiento antirretroviral en esos años. Y lo que hicieron fue dividir entonces las personas en 2 grupos, las personas que habían recibido un esquema basado en efavirenz, y otro grupo que era un esquema que ellos llaman libre de efavirenz. Entonces, con base en eso, pues teníamos estos 2 grupos. Básicamente inicialmente compararon si esa cohorte de los pacientes pues atendidos en estos centros, digámosle la cohorte observacional, se parecía a la cohorte de los estudios clínicos, y en general pues básicamente con las covariables que ellos valoraron como sexo era parecido, la raza tenía algunas similitudes, la edad mediana de la edad también era parecida, el conteo previo de los linfocitos TCD4 previo al inicio del tratamiento era similar, la carga viral de VIH también era similar, y en general la historia de condiciones asociadas a SIDA, pues al momento del diagnóstico antes de iniciar el tratamiento también era similar. Sin embargo, sí hubo unas cosas que ellos al final, incluso vamos a ver en sus conclusiones, no fueron iguales, se pudieran tener algún efecto en los resultados, y fue la historia del uso de drogas intravenosas
y la prescripción previa de antidepresivos. No fue igual y digamos que había una menor representación de esos dos grupos en los pacientes de los ensayos clínicos comparado con los pacientes de la cohorte grande de los 8.000 y pico. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos lo que hicieron fue evaluar los datos a nivel individual, como les dije, tenían acceso a todos ellos, concatenaron pues las bases de datos y de alguna manera lo juntaron esas bases de datos, pero con esas técnicas o con esos diseños que yo les mostraba que existen, lo que hicieron fue un diseño no anidado en la población elegible. De hecho, recuerden que esto es una cohorte diferente a la de los estudios clínicos, e hicieron un procedimiento estadístico que se llama el odds inverso de participaciones ponderadas, que probablemente es una mala traducción del inverse odds of participation weights. Y hicieron también con las probabilidades que obtuvieron con este método estadístico, pues luego pasaron a hacer unos modelos, básicamente unos modelos de Cox, a través de modelos estructurales marginales. Sacaron sus intervalos de confianza a través de procesos de remuestreo y de bootstrapping, y también hicieron una comparación también de los datos cuando tenían de la cohorte o del grupo que tenían los datos completos, y hicieron imputación de algunos datos, no fueron muchos, pero sí hicieron imputación de algunos datos perdidos y compararon esos resultados, lo que vamos a ver ahorita cuando veamos los resultados. Entonces, para entender un poquito esto, que a mí me dio mucha dificultad y lo tendré que seguir estudiando, pues básicamente esta situación de, perdón, el odds inverso de participaciones ponderadas, pues lo que trata es de sacar una probabilidad, de sacar un nuevo valor, una probabilidad individual de un desenlace basado en varios asuntos. El primer asunto es si la persona participa o no participa en el ensayo clínico, es decir, si pertenece al grupo de los ensayos clínicos, en este caso los 4 ensayos clínicos, o pertenece al grupo de los datos obtenidos de bases de datos previas. N es el total de participantes que suman, es decir, en este caso que suman tanto los estudios observacionales como los ensayos clínicos. N-N pues sería la muestra observacional. Enseguida miramos que esto va a ser importante ya para la parte de los modelos estructurales, marginales estructurales, lo de la exposición al efavirenz o no, pero para sacar esa probabilidad, acá hay una cosa importante, y es que ellos sacan en el numerador pues la probabilidad de haber participado en los ensayos clínicos, y en el denominador pues básicamente también esa misma probabilidad de haber participado en el ensayo clínico o de hacer parte de la muestra observacional, pero condicionado por Z. ¿Y qué es Z? Z es un vector que comprende todas las covariables que les mostré en la tabla. Es decir, que ellos están sacando una nueva probabilidad que está siendo condicionada por esos dos asuntos, tanto por ser parte de los ensayos clínicos o de la muestra observacional, y por los valores que tenga cada individuo para cada una de estas covariables que se considera pues pueden tener un efecto precisamente después en la comparación que se está haciendo. Con esa probabilidad individual, pues ellos entonces luego pasan a hacer un modelo marginal estructural. Tampoco me voy a detener mucho acá porque no es el objetivo y porque es bastante extensa la explicación, pero sí lo que les quiero decir es que con estos modelos marginales estructurales lo que ellos pretenden es modelar, en este caso, un hazard ratio basado precisamente en la construcción de unos modelos de Cox que lo hacen por pasos, pero lo que están es modelando el tiempo potencial hasta tener pensamientos o comportamientos suicidas para el participante I que recibe el tratamiento A. Recuerden que el tratamiento A en este caso es estar expuesto precisamente al efavirenz. ¿Por qué lo hacen con modelos marginales estructurales? Pues porque básicamente aquí se reconoce que muchas de estas covariables después que se miden posteriormente pueden variar en el tiempo, y que el efecto también, el efecto final, puede tener una variación en el tiempo dada la condición el condicionamiento por cada una de esas covariables. Entonces, el hecho de que pueda haber variables confusoras que varíen sus valores, que varíen su efecto en el tiempo, hace que los modelos, digamos, tradicionales que utilizamos a veces de regresión, o el modelo de Cox semiparamétrico que utilizamos sin tener en cuenta necesariamente esa variación de estos confusores en el tiempo, pues pueda darnos una visión sesgada del efecto final, y por lo tanto entonces ellos trabajan con esta parte donde básicamente lo que están entonces, como les digo, es modelando este tiempo, el tiempo o el riesgo instantáneo hasta tener pensamientos o comportamientos suicidas, dado que recibió efavirenz. Muy bien. Entonces,
Estos son los resultados que ellos obtuvieron, o sea, ellos después de hacer inicialmente todo ese inverso de probabilidades, de sacar la probabilidad individual y de sacar los modelos marginales estructurales, inicialmente miramos lo que ocurrió en los estudios clínicos. Entonces, en los estudios clínicos nosotros tuvimos, sabíamos que teníamos pues el número de participantes convertido a personas años, teníamos 4.345 personas año en el grupo de pacientes que recibieron una intervención con efavirenz y 3.352 personas año en el grupo de personas que recibieron esquemas que estaban libres de efavirenz. Hubo 39 eventos en el grupo de personas que recibieron efavirenz, eventos pues, relacionados con pensamientos o comportamientos suicidas, y 13 eventos en el grupo de pacientes libres de efavirenz. Esto nos da una tasa de incidencia de 9 eventos por 1.000 personas año en el grupo de efavirenz, 3.9 eventos por 1.000 personas año en el grupo libre de efavirenz, con sus respectivos intervalos de confianza, y lo que vemos acá es una diferencia en la tasa de incidencia que fue de 5.1, es decir, hubo un mayor riesgo, una mayor incidencia de eventos o comportamientos suicidas en quienes recibieron efavirenz frente a quienes no recibieron por cada 1.000 personas año. Esto es similar a lo que ya habíamos visto obviamente en los metaanálisis que les mostré al inicio, que nos hablaban incluso pues de ese resultado de esa asociación. Y lo que vemos también es que el riesgo instantáneo, el HR, pues nos muestra también definitivamente que hay una mayor velocidad hasta el momento en que se produce el evento del comportamiento suicida en quienes reciben efavirenz. Cuando hacemos entonces estos nuevos modelos marginales estructurales con esas probabilidades individuales que fueron de alguna manera pues calculadas con esta técnica estadística, entonces empezamos a tener dos grupos. Uno que es el grupo en el cual se imputaron datos, los datos que estaban perdidos se hizo imputación, y otro en el cual se trabajó solamente con el análisis de los casos en los cuales los datos estaban completos y se obviaron los datos que estaban perdidos. Entonces, en este caso lo que se ve es que inicialmente hay una tasa de incidencia mayor, pero tanto para el grupo que recibe efavirenz como el que no recibe efavirenz. Pues vemos que acá pasa de 9 a 11.3 y de 3.9 a 5.9. Y lo mismo, muy similar, ocurre en el análisis de los casos completos. Cuando uno mira esas tasas de incidencia, la diferencia, perdón, en esas tasas de incidencia, pues se ve muy similar. Y de hecho, acá fue 5.1 en los ensayos clínicos y en los datos transportados a la cohorte, pues fue 5.4 cuando se hizo imputación múltiple y fue 6 cuando se hizo análisis de casos completos. Sin embargo, miren lo que pasa cuando se valoraron los HR. Los HR, o sea, miren que acá aumentaron ambos, pero los HR, digamos que siguen mostrando un efecto, pero se atenúan un poco respecto al valor que encontramos en los datos, en los ensayos clínicos inicialmente. Entonces pasa de un HR de 2.3, donde el intervalo de confianza no pasaba por el valor nulo por el 1, a 1.8 y a 1.9, donde uno pudiera empezar con la discusión que tenemos hace mucho tiempo de qué significará el hecho de que incluya o pase por el valor nulo. Entonces, habrá gente que pueda decir entonces que se perdió la diferencia por esta razón, o habrá algunos que pensemos que no necesariamente se está perdiendo la diferencia, que de hecho esta estimación puntual del HR probablemente tiene una mayor confiabilidad que las colas del intervalo de confianza y por lo tanto sigue habiendo un efecto. Es decir, que en este caso los datos transportados desde los estudios hasta la cohorte, una cohorte que era muy similar en la mayoría de las covariables a los pacientes del ensayo clínico, a pesar de no hacer parte de la población elegible, pues nos siguen mostrando, a diferencia de esos estudios observacionales previos, que sí parece haber un efecto del efavirenz entonces en los comportamientos o en la ideación suicida. Sin embargo, esto tiene muchas situaciones por seguir analizando, y entre ellas pues están varias de las conclusiones de los autores, y pues, la primera es que aunque muy similares, definitivamente hubo una menor representación de los pacientes usando antidepresivos o de los usuarios de drogas intravenosas en los 4 ensayos clínicos versus los datos observacionales, aunque esos HR, como les mostré, fueron atenuados al transportarlos a la muestra observacional, pues siguen mostrando el mayor riesgo de pensamientos, o sea, la conclusión que yo también tengo, pues ellos también la tienen obviamente en su estudio. Las causas, y esto es importante, las causas de tener HR diferentes hay que empezar a analizarlas. O sea, si bien se sigue mostrando un efecto, sí hay una atenuación de ellos.
¿Cuáles pueden ser las causas? Pues primero, y ese es un problema de la inferencia causal de los ensayos clínicos, pues los ensayos clínicos en general tienen muchas restricciones en los criterios de elegibilidad, que es una de las situaciones con las que estamos lidiando en este momento y ese es uno de los porqué de este estudio. Y el otro, pues es que siempre que hacemos análisis de datos observacionales, pues puede existir confusión residual en esos datos observacionales. Sin embargo, no es la única causa de que esos HR sean diferentes entre los datos transportados y los datos de los ensayos clínicos. La evaluación del desenlace no fue igual, es decir, en los ensayos clínicos, la evaluación del pensamiento, del comportamiento suicida se hizo por reporte de eventos adversos y ese reporte de eventos adversos la hacía tanto el paciente como el médico, como los familiares o incluso si había un paciente que había fallecido, pues también se podía hacer un reporte a partir de los familiares o de los registros clínicos de que el paciente hubiera tenido pensamientos o comportamientos suicidas o que hubiera sido secundario a un suicidio o la muerte. En la muestra observacional, ese dato fue recolectado por desenlaces reportados por el paciente a partir de un instrumento y en ese caso, pues el paciente necesitaba primero estar vivo y segundo, estar bajo cuidado médico. Entonces, esa diferencia obviamente hace que también pueda existir los hallazgos que encontramos en esa atenuación de los HR, sin que esté diciendo pues que esa sea la única causa tampoco. Aunque se tuvo en cuenta el uso de antidepresivos y como vieron se trató de mirar cuál era la proporción de pacientes que recibían antidepresivos tanto en los ensayos clínicos como en los datos observacionales, pues eso no captura la totalidad de los datos de depresión que pueden tener las personas previamente incluso al inicio del tratamiento. Hubo otras covariables asociadas con salud mental como uso de otros fármacos como ansiolíticos o diagnóstico de patologías mentales como tal o uso de sustancias de abuso que no se encontraron en los datos y que no era posible evaluarlas para ver qué tanto se parecían o que incluso no habían sido recolectadas desde los ensayos clínicos. Esto hace que haya una limitación grande precisamente, si bien es una técnica muy interesante, pues hay una limitación grande y es que en este caso particular los datos fueron de tipo retrospectivo, los datos observacionales fueron de tipo retrospectivo y se basaron en una cohorte como les mostré desde el año 99, 1999 hasta el año 2015 y eso hace que puedan existir situaciones de inconvenientes en el origen de los datos que pueden generar obviamente inconvenientes para la transportabilidad posterior de los resultados de los ensayos clínicos a esa cohorte. Y por lo tanto, pues una de las conclusiones fuertes de los autores es que en el futuro los esfuerzos para establecer la validez externa pues van a requerir una planificación a priori para poder integrar resultados de los ensayos clínicos a muestras ya de pacientes como tal, a muestras de la vida real y que no estemos sufriendo precisamente por esta situación que la sufrimos en muchos campos o muchas acciones de las que tenemos en epidemiología, con los mismos estudios observacionales, incluso hoy con ciencia de datos, con muchas cosas, y es el origen de los datos, de dónde salió. Si lo hiciéramos de manera prospectiva y planeada a priori, pues probablemente pudiéramos tener resultados que fueran más confiables. Esas son las conclusiones de los autores. Pues mis conclusiones finales es que nosotros seguimos teniendo mucho temor aún de la palabra causa y de lo que tiene que ver con inferencia causal. Tal vez no son dos cosas iguales. Lo que tiene que ver con causa es algo que sí es de mucho respeto, todo es de mucho respeto, pero tiene una base incluso hasta filosófica en algunas situaciones y ha sido incluso pensada por muchos filósofos y muchos pensadores durante toda la historia de la humanidad y es cómo podemos saber si algo es causa de un desenlace. Pero la inferencia causal es cómo podemos nosotros acercarnos también a partir de datos a concluir que sí puede haber un efecto y que ese efecto al ser atenuado o al ser aumentado, pues puede precisamente también servir para mejorar un tratamiento, para realizar prevención, etcétera. Y nos tenemos que acercar más y tenerle menos miedo a eso. Generalmente tenemos una gran situación y es que tenemos en la pirámide de la evidencia en los ensayos clínicos con asignación aleatoria, pero no nos pueden responder todo por todas las limitaciones que conocemos en tiempos de seguimiento, a nivel ético y en muchos aspectos financieros, etcétera, que no hacen posible que podamos valorarlo todo mediante ensayos clínicos. Entonces tenemos que ponernos un reto y el reto es precisamente ponernos a estudiar más de cómo hacer inferencia causal a partir de datos de vida real y a partir de estudios observacionales, que probablemente van a tener que ser muy bien planteados, muy bien planeados,
para poder llegar a que esas inferencias realmente sean válidas y no nos quedemos en la discusión que tenemos ahora de si entonces muchas veces cuando hablamos de asociación, de correlación, pues no nos podemos meter con causalidad, pero básicamente porque reconocemos que pueden estar existiendo sesgos en la medición, sesgos en la selección, y a todo eso nos tenemos que enfrentar cada vez más y tenemos que ponernos el reto como epidemiólogos, como estudiantes, como docentes, pues de generar nuevos diseños, nuevos planteamientos, estudiar todas estas nuevas técnicas que estamos valorando y que pudieran ayudarnos a responder esas preguntas de inferencia causal. Hoy en día tenemos un gran acceso a bases de datos y precisamente ese es uno de los boom de la ciencia de datos, que precisamente hay un acceso grande y nosotros también lo tenemos que empezar a aprovechar. O sea, yo creo que, por ejemplo, en nuestro país, la situación de tener cuenta de alto costo, bases de datos grandes como por ejemplo la que está manejando el Instituto Nacional de Salud ahora, con todo lo de COVID y muchas más, pues no, nos hace también ponernos en el reto de poder utilizar esos datos para llegar a inferencias o a mejores inferencias y no quedarnos en algo que es muy valioso, pero que son estudios pequeños, hechos por grupos pequeños, con pocos pacientes, a veces con muestras que no son representativas o con tamaños de muestra que no tienen el poder suficiente para poder encontrar las diferencias que necesitamos o que estamos planteando encontrar desde las hipótesis que como investigadores nos hacemos. Y finalmente, pues que tiene que haber un trabajo interdisciplinario precisamente y nos tenemos que seguir poniendo el reto entonces de trabajar con clínicos, con tomadores de decisiones, con los dueños de las bases de datos, con aseguradoras, por ejemplo, en salud, para poder en nosotros, como epidemiólogos y cada uno en su experticia, aportar a tener entonces buenos datos de buena calidad, ojalá planificados previamente a su recolección, que nos ayuden entonces a tener mejores conclusiones y a que esos datos que tenemos desde ensayos clínicos podamos entonces transportarlos adecuadamente a la vida real y que al final pues los pacientes y la población sean los favorecidos con unas buenas conclusiones que tengamos. Muchas gracias. Gracias Juan Carlos por la presentación, muy interesante, muy bien, muy claro tu presentación en todo sentido. Bueno, tenemos el espacio para comentarios y preguntas de profes y estudiantes. Adelante. Quien desee participar puede levantar la mano o simplemente activa el micrófono y interviene. Astrid, adelante. Sí, felicitaciones, Juan Carlos. Excelente presentación y excelente tema en relación a los modelos marginales. Y mi pregunta era la siguiente. Los autores en el artículo reportaron cómo de manera se construían los riesgos, ya que ese modelo principalmente construye, o la principal desventaja es que construye conjuntamente los riesgos y eso lleva a que a medida de que se va corriendo el modelo, él va haciendo que los pacientes que están más a riesgo los va sacando. Entonces, ¿cómo hicieron para considerar, o si los autores dicen, cómo hicieron para lidiar con ese problema de ese modelo? Que ese es uno de los inconvenientes de los modelos marginales. Sí, gracias Astrid. Sí, ellos sí, no mencionan el paso a paso de manera muy específica, pero sí mencionan en el artículo varias cosas, entre ellos que ellos inicialmente estaban tomando precisamente y estaban asumiendo una intercambiabilidad de algunos datos que tenían precisamente desde los ensayos clínicos y que basados en eso pues podían asumir algunos supuestos frente al tiempo de seguimiento, frente a los riesgos, dada pues la asignación aleatoria que se había dado inicialmente en esos ensayos clínicos acerca del tema del efavirenz específicamente. Y con base en eso, pues ellos empiezan a hacer unos análisis de cada uno de esos riesgos, como estás diciendo, basados en condicionar por cada una de esas covariables, empiezan a asumir cuáles pueden ser las medidas modificadoras del efecto, cómo pueden variar en el tiempo. Esa parte que me preguntas específicamente de cómo asumieron pues la pérdida que pudieran tener a medida que los riesgos fueron cambiando, que es lo que te alcanzo a entender, pues no la vi pues tan reflejada en el artículo y la verdad no te la sé contestar en este momento, porque si bien he leído algo de modelos marginales estructurales, pues debo confesar que debo estudiar todavía mucho más el tema porque alcanzo a
empezar a inferir un poco cuál es su utilidad a partir de este estudio de otras lecturas, pero creo que todavía falta mucho porque comprendamos de ellos para poder seguir haciendo inferencias. Muchas gracias, Juan Carlos. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Carlos, ¿me permites una palabra, por favor? Profe Elkin, adelante. Sí, una pregunta para Juan Carlos, pero primero una felicitación porque es una presentación magistral, es una presentación completamente centrada en el rigor de una exposición con una muy buena documentación, con una muy buena revisión del tema y obviamente con niveles muy altos de complejidad en materia de la metodología del análisis. Pues es una presentación admirable. El tema, sin embargo, que estamos tocando aquí toca con dos cosas que quisiera preguntarle antes a Juan Carlos. Una primera es, al punto de hoy, ¿cómo está, dijéramos, la definición de lo que es la letalidad del SIDA? ¿Cómo está hoy planteada la sobrevivencia de un paciente con SIDA? ¿Cómo ha realmente cambiado al punto de hoy, dijéramos, esas terapias antirretrovirales combinadas? ¿En qué medida han mejorado exactamente la sobrevivencia? Esa preguntita antes de hacerte mi comentario, por favor. Sí, profe, y gracias también por los comentarios. No, ha cambiado drásticamente, básicamente ha cambiado en la medida en que, como tenemos acceso precisamente a terapias que son de mejor adherencia y más seguras para los pacientes, y también en algunos casos con una mayor efectividad frente a la disminución rápida de carga viral, etcétera, pues hoy en día la sobrevida de los pacientes se acerca mucho, en algunos casos, en algunos cohortes es exactamente igual de las personas que no tienen infección por VIH. Entonces, desde ese punto de vista, pues ha sido drástico el cambio. La letalidad desde ese punto de vista también es muy baja, es decir, que las personas en general ya no se mueren incluso por causas asociadas o por eventos asociados a SIDA. Sigue habiendo una situación que está relacionada con la inflamación persistente que presentan estas personas, porque al no poder eliminar completamente el virus, pues sigue habiendo una respuesta inmunológica continua, una respuesta inflamatoria continua, que se ve reflejada en algunos eventos que llamamos no asociados a SIDA, que tienen que ver con mayor riesgo cardiovascular, por ejemplo, que pudiera intervenir en eso. Ahora bien, puede que en algunas cohortes o en algunos países como el nuestro no haya cambiado mucho, pero básicamente no porque no exista con qué tratarlos, sino porque tal vez el acceso a los tratamientos, el acceso al diagnóstico es inoportuno. Entonces se dan tratamientos tardíos. Nuestra guía, por ejemplo, este año se actualizó. Si no la conocen, la pueden descargar o se los puedo compartir cuando quieran. Se actualizó y quedó una muy buena guía, pero la discusión que hay es enorme, por ejemplo, entre clínicos incluso, acerca de si van a darle o no lo que está en esa guía, básicamente porque ellos consideran que no mejora, a pesar de que la evidencia dice sí mejora. Por ponerles simplemente un ejemplo, la guía anterior nuestra trabajaba con efavirenz, precisamente. La nueva guía trabaja con dolutegravir como el medicamento de elección, pero muchos clínicos y sobre todo siguen pensando que hay que seguirle dando efavirenz a las personas. Entonces, todavía tenemos que hacer un cambio de chip importante en nuestro país, mejorar obviamente costos, oportunidad en la atención, en el acceso, etcétera, para que podamos llegar a esos buenos resultados. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Yo quería hacerte este comentario. Primero, me parece muy interesante, digamos, esa mirada general, porque casi que hemos hecho una exagerada pleitesía de los ensayos clínicos aleatorizados para ponerlos en la cúspide de la pirámide de lo que es la evidencia creíble y aceptable en la práctica médica. Y dijéramos que eso está bien desde el punto de vista del rigor que se establece en los aspectos de la comparación y controlar los factores de confusión. Pero efectivamente se puede llegar a un nivel tan, dijéramos, riguroso que prácticamente se construye un escenario artificial en el cual aparecen unos resultados que de pronto no son tan replicables en la práctica clínica o en la comunidad. Entonces, me parece muy bonito este estudio que también rescata el hecho de que hay veces que hay que regresarse a los escenarios de la realidad clínica para rescatar también que los estudios observacionales tienen una provisión de evidencia que es muy, muy importante y si tiene algunas debilidades en materia del rigor, pero tiene otras ventajas en materia de lo que es la aplicabilidad y la realidad de una situación humana.
Eso rescata bien, pues entonces, el esfuerzo que se hace en los estudios observacionales y aún en los ecológicos, que a veces mucha gente los puede desdeñar por el rigor de establecer solamente que ensayo clínico aleatorizado es lo único que se puede creer. Pero el otro punto es en la temática que me ponía yo a pensar, porque digo yo, si yo tuviera, por ejemplo, una enfermedad que en mi imaginario personal pensara que es de una total letalidad, o sea, como quien dice que es inexorablemente mortal, que no tiene una buena alternativa de tratamiento o que hay incertidumbre respecto a lo que pudiera hacer. Si esa fuera mi percepción y si además al tomar unas primeras drogas yo siento incluso efectos adversos tan simples como la náusea, por ejemplo, que es lo que ya tratar de vivir con náusea puede ser una situación tan desesperante para un paciente que puede decir, prefiero morirme. O en un asunto tan crítico también en nuestras comunidades donde el problema de la depresión es tan prevalente y el uso de los antidepresivos es tan común, entonces estamos hablando de una temática que yo diría que si yo me hiciera el ejercicio, si yo tuviera esa enfermedad y si además esa enfermedad tiene estigmas que planteen que la adquirí bajo unas conductas sexuales que no son las más sanas y las más aceptables socialmente. Entonces, todo ese ideario frente a una persona, yo diría que la haría muy propensa a pensar que tal vez una vida que no tenga, que tenga tantos inconvenientes, pudiera no ser agradable de vivir. Entonces, estaba pensando que esa temática de la ideación, pues se hace compleja porque realmente bajo las condiciones normales, aún dijéramos de la sociedad moderna, como digo, con respecto a la enfermedad, el tratamiento, el pronóstico, más los estigmas que se hacen en torno a ella, pudiera por sí misma generar una alta prevalencia de esa ideación. Y yo me pongo como quien dice en la piel de los que tuvieran esa enfermedad y ese, dijéramos, ese dilema de si vivir o no vivir bajo ciertas circunstancias, pudiera uno fácilmente decir que se haría propenso a ser calificado como tener al menos ideas, al menos que le pase por la cabeza la idea de que una vida así no valdría la pena vivir. Muchas gracias por tu enseñanza y por tus comentarios. Profe Elkin, gracias. Juan Carlos, por ahí en el chat nos preguntan si podemos compartir más adelante el enlace sobre la nueva guía, de pronto al final de la sesión, para que lo compartas. Hay alguien que esté interesado. ¿Otros comentarios y preguntas? Profe Juan, adelante. Con los buenos días, un comentario, Juan Carlos, como lo hemos discutido con los estudiantes de la Corte 20 en estas mañanas de formación en epidemiología. Da gusto levantarse para una reunión académica con las características de calidad y el acompañamiento que has hecho. Yo valoro mucho eso, Juan Carlos, y te lo agradezco. Además, porque esta es una discusión que tiene que ver con la manera en la cual abordamos una discusión que hace parte del núcleo de la formación epidemiológica, que es causa. ¿Cómo razonamos la multicausalidad? Y Juan Carlos, una expresión que he escuchado muchas veces y siempre, incluso yo la he planteado. O sea, le damos al ensayo clínico controlado, aleatorizado, el máximo nivel de evidencia y la justificación por la cual lo colocamos en la cima de la evidencia es que en función de un método de asignación que aleatoriamente distribuye los sujetos, justificamos lo siguiente, por variables conocidas y desconocidas, es decir, como si nos resolviera todo. Y esa manera con la cual hacemos la justificación de la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación en los RCTs también bloquea las posibilidades de un análisis más detallado de la causalidad. Y pienso en el fondo, la importancia que puede tener razonar causalmente la variación en función no solamente de una corte, sino también de un experimento clínico. Es que hay variables, el uso de drogas intravenosas o el estado de salud mental del paciente cambia. Entonces, esa posibilidad de razonamiento causal
nos incorpora una situación de altísima complejidad y es la variabilidad que se da y una pretensión que tenemos. Y mire, ¿sabe qué? Obtengamos en función de 9 covariables, vamos a ponderar esto y obtenemos una probabilidad condicional para poder integrar a esa función, a esas tasas instantáneas de ideación suicida, el hecho de las variaciones que se presentan. Es decir, no dejar por sentado o que en el baseline de la corte o en el inicio del ensayo clínico con una estrategia que deje grupos comparables, permanecen inmutables sin variaciones algunas. También es una situación que evoca algo. Cuantas muestras sucesivas de la misma población se extraigan, si son aleatorias, va a haber variación, Juan. Entonces, la ponderación va a cambiar. No sé hasta qué punto nuestra pretensión por obtener un modelo explicativo que esté casi 100% en términos de la causalidad nos ha llevado también a generar una cantidad de métodos que cuando uno mira, mire, en términos prácticos, saque de ahí de esa población o de otra y le va a tocar cambiar todos los términos. Y sobre esta situación te quería preguntar algo, estamos hablando ahora no solamente de CD4 y carga viral, ahora estamos hablando de la dimensión de la seguridad relacionada con un tratamiento. Y entonces, en esa perspectiva, estamos hablando de hazard ratios de 2.3, duplicar el riesgo de ideación suicida como una evidencia generada en el tope de la evidencia. Juan, esos ensayos clínicos que han generado esa alerta de seguridad, si uno los pasa por el filtro de una revisión muy juiciosa de calidad de la evidencia, probabilidad de sesgos, cómo quedaron distribuidos los grupos, pasan el rasero de una evaluación epidemiológica rigurosa, porque me llamó la atención esto, presentaste que apelan a estudios observacionales para contradecir señales de alerta con respecto a la seguridad del tratamiento para estos pacientes. Me gustaría que nos comentes un poquito de qué pasa cuando uno mira con más detalle la calidad de esos ensayos, si podemos echar mano de estudio observacional para rebatir, quedaron mal hechos, ¿qué fue lo que pasó ahí? Sí, sí, profe, gracias. Pues hay varias cosas. Realmente uno de los asuntos con la calidad de los estudios clínicos, estoy muy de acuerdo con usted, y es que no deberíamos simplemente tenerlos que porque supuestamente están en la cúspide pues, de la pirámide, entonces ya nos tienen que dar todo. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, en el manejo de guías de práctica clínica o incluso de revisiones sistemáticas de literatura, pues hoy en día existen herramientas o instrumentos para evaluar la calidad de estos estudios, evaluar el riesgo de sesgos que existen en estos estudios, y la metodología GRADE, por ejemplo, a pesar de que a priori les da un puntaje de certeza de la evidencia, pues esa certeza de la evidencia puede comenzar a bajar a partir de ahí, dada precisamente una serie de situaciones relacionadas con posibles sesgos. Ahora, con lo que usted me pregunta, los estudios yo no los conozco todos, conozco algunos de esos que valoraron ahí y sí sé que son de muy buena calidad. De hecho, en algún momento tuve que valorarlos y son de muy buena calidad en general. Es decir, tanto la asignación aleatoria está bien hecha, el cegamiento está bien hecho, pero el ocultamiento de la asignación en algunos casos, pero no es completo el ocultamiento, por ejemplo, de la asignación. De hecho, por ejemplo, algunos de esos estudios eran open label para la asignación del efavirenz, o sea que había pacientes que sabían que estaban recibiendo efavirenz. Y en esos casos, pues usted sabe, como ya lo mirábamos también, de acuerdo a esos aspectos también psicológicos del reclutamiento, de conocer la asignación o la intervención que estoy recibiendo, que los médicos también lo conozcan. En esos estudios, por ejemplo, el desenlace de intento suicida era reporte desde varias fuentes, entonces el médico también que tiene en su cabeza que el efavirenz definitivamente va a producir intento suicida, entonces lo puede reportar con mayor prontitud que una persona que esté cegada. Entonces definitivamente sí, hay algunos aspectos que habría que analizar y que se ven tanto en el no resultado de esos estudios observacionales que mostraban al principio, como en la atenuación de estos HR que se ve, por ejemplo, en la transportabilidad de los efectos que se ven en este estudio. Entonces, hay muchas cosas por seguir analizando. Los ensayos clínicos no son perfectos y de hecho cuando empezamos a mirar estudios de no inferioridad, de superioridad, los de no inferioridad, pues por ejemplo, simplemente me parece que son evaluar que algo no es menos peor que otra cosa, pues entonces ya empezamos a fallar ahí. O sea, ahí hay muchas cosas por analizar y que nosotros tenemos que empezar a tener mayor rigor
crítico con lo que leemos, con lo que analizamos y con las conclusiones que sacamos a partir de ellos. Muchas gracias, Juan. Dos preguntas finales. Los ajustes de la guía de práctica clínica tuvieron en cuenta esta alerta de seguridad relacionada con el tratamiento para migrar a otro tratamiento como primera alternativa en los pacientes. Y segundo, ¿cómo has visto el asunto de la caracterización de los pacientes desde el punto de vista de calidad de vida y salud mental al inicio de los RCT? O sea, a mí me da la impresión que a veces se le presta más atención a otros marcadores, a otras covariables, y me gustaría saber tu concepto acerca de qué tan bien es, porque una cosa es que me digan que están recibiendo ansiolíticos o antidepresivos, pero otra cosa muy diferente es una caracterización para conocer cómo están esos pacientes que ingresan a los tratamientos. Muchas gracias. Sí, profe, pues rápidamente, pues en la guía sí se tuvo en cuenta todo eso. De hecho, la revisión fue exhaustiva, diría yo, y se tuvo en cuenta tanto desenlaces de efectividad como de seguridad. Hubo muchos paneles precisamente para evaluar todos los efectos, y adicionalmente, pues ahí, como para añadir, se hizo una evaluación de costo-efectividad muy bien lograda, precisamente para poder definir cuáles eran las alternativas actuales de tratamiento para nuestros pacientes, con una desventaja, y esa sí la aclaro. Toda la evidencia está dada precisamente de estudios que son hechos, ensayos clínicos de buena calidad, pero son hechos por fuera, muchos. Y no en todos los casos, por ejemplo, la segunda pregunta, no en todos los ensayos clínicos se valora eso al inicio, o sea, casi siempre se valoran más otro tipo de condiciones, como lo que usted mencionaba ahorita, CD4, carga viral, eventos asociados a SIDA, para definir criterios de elegibilidad. Entonces, de hecho, en algún momento yo he tenido la discusión de que si estamos en desacuerdo con la guía es válido, pero está bien hecha, pero entonces deberíamos tener más datos nuestros y ponernos el reto, como yo decía al final de la presentación, de entonces empezar a utilizar mejor nuestros datos para poder tener evidencia propia que nos ayude a sacar mejores recomendaciones. Muchas gracias. Yo quería comentar algo que no se ha mencionado. Anteriormente se hablaba, digamos, de que después de que un medicamento era aprobado a partir de ensayos clínicos controlados y salía al mercado, se supone que debería seguir observando el comportamiento del medicamento, ya para valorar mejor su efectividad ya en condiciones reales, y también la aparición, digamos, de efectos adversos menos frecuentes que de pronto no se detectaron durante los ensayos clínicos, ¿cierto? Por tratarse de muestras más pequeñas o de poblaciones más seleccionadas. Me llama la atención que en esta discusión no se habla de eso, o sea, ¿por qué esa idea de continuar el monitoreo de un medicamento, de un producto, ya en el uso en condiciones reales, que tiene mucho sentido? ¿Por qué, digamos, no se menciona acá, cierto, como una alternativa, digamos, de valoración realmente, digamos, de puesta en escena como una expresión de transportabilidad, digámoslo así, ¿cierto? Condiciones más naturales? Profe, yo creo que no lo mencionan en toda la metodología, pero al final de alguna manera lo mencionan en las conclusiones, y es en ese planteamiento a priori de cómo va a ser el seguimiento de los pacientes, o sea, basado en qué es que vamos a hacer el seguimiento, porque de hecho una de las limitaciones fue esa. Eso no se planteó antes, entonces retrospectivamente es muy difícil lograrlo, pero entonces si tenemos claro cuáles son los resultados de esos ensayos, por ejemplo, pues el seguimiento debería ser planificado para poder encontrar o validar esos desenlaces ya en la vida real, y no simplemente depender de lo que se llenó hace años, que no sabemos con qué calidad se llenó. Claro, la pregunta creo que también es quién es responsable de hacer ese seguimiento, ¿cierto? No creo que la industria farmacéutica, porque a ellos lo que les interesa es simplemente patentar el medicamento y comenzar a venderlo. Pero deberían de ser las agencias reguladoras o la misma industria, o es una responsabilidad ya de los investigadores, de la sociedad, digamos, diseñar estudios para hacerle seguimiento a estos medicamentos ya en el uso ya cotidiano, masivo, pues, ¿cierto? Profe, es que es muy sencillo. Mira, voy a poner un ejemplo que, bueno, a alguna gente le chocará, sobre todo los que la hacen, pero la cuenta de alto costo, ¿dónde tiene esos datos, por ejemplo? La cuenta de alto costo recoge datos de todos los pacientes con VIH del país, y lo ha recogido desde hace muchos años. Pero ¿dónde recoge datos precisamente sobre esos eventos que pueden hacer que haya cambios? Ella sí recoge algunas situaciones de causas de cambio de los antirretrovirales, pero muy generales.
No es que sea fácil tampoco, pero debería plantearse diferente y de manera interdisciplinaria. Ahora bien, nosotros como profesionales también deberíamos tener responsabilidad en eso. O sea, si nosotros sabemos, por ejemplo, que Lefaviens en este caso tiene, hay estudios que mostraron eso, pues en mi consulta como profesional yo debería al menos hacerle un mini mental a los pacientes. O sea, simplemente lo voy a poner como anécdota. En algún momento en un staff yo pregunté si le hacían escala de demencia de VIH de manera rutinaria a los pacientes, que eso demora 3 minutos, 5 minutos, y la respuesta fue que ni siquiera sabían cómo se hacía. Entonces nosotros como profesionales también tenemos la responsabilidad de dejar eso, dejarlo en las historias clínicas, que después también sea más fácil de recuperar. O sea, yo creo que es una cultura también de que no sea la responsabilidad de tomadores de decisiones o de investigadores o de profesionales. Tenemos que trabajar de manera mancomunada. Muy bien, Juan Carlos, nuevamente gracias. Excelente presentación. Gracias por traer este tema al Club de Revistas. Muchas gracias a todos los que han participado. Nos vemos aquí la próxima semana. Recuerden que la próxima semana tenemos un invitado especial. Es una persona que el profesor Gustavo Cabrera nos ha traído, un estudiante que tuvo la oportunidad de codirigir en la Universidad de San Pablo. Entonces nos va a presentar los resultados de su tesis de doctorado la próxima semana. Entonces nos vemos aquí el próximo miércoles. Feliz día para todos. Saludos. Gracias. Chao. Les Buen dejo día. el link de la guía. Buen Ahí día está en el para chat. todos, muchas gracias.